Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles aquí en el programa En la Línea con mi compañera Georgina Gaxiola. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Pues con mucho frío, ¿verdad? Por todos lados ha habido frío, desde lo que se está quejando la gente. Georgina ya trae su mascarita sí. Y mucha gente más, porque efectivamente los fríos han sido intensos y hay muchos, pero muchos enfermos, no solamente en México, también en Estados Unidos y creo que en todo el mundo nos ha pegado fuerte la corriente o las corrientes heladas que nos están llegando sobre todo del Polo Norte. Pues ojalá que salgamos adelante, Georgina. ¿Cómo te sientes tú? Bien, muy bien, afortunadamente, pues librando algunas gripas, pero bien, ya mucho mejor de salud, gracias. Y de temas de la República, ¿siguen los mismos problemas, siguen las mismas situaciones o cómo ves? Bueno, pues cada vez nos acercamos más a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, lo cual pues es importante porque nos da más o menos una pista de qué es lo que pasará en las elecciones en diferentes estados y en la presidencial y en la Ciudad de México en el 2024. Estos comicios del Estado de México y de Coahuila, bueno, pues van a ser muy importantes o son muy importantes para las elecciones de México porque aunque ya están considerados y aunque ya se sabe más o menos lo que va a suceder, no está por demás de que nuestras autoridades electorales sobre todo estén preparadas para que se puedan llevar a cabo, pues más que nada con tranquilidad y sin conflictos, porque luego en el Estado de México hay ciertos jaloneos que espero que esta vez no los vaya a ver, porque como bien sabemos, el PRI en el Estado de México ha tenido la posesión política de esa entidad y ahora que llegan otros partidos como Reforma, entonces ha habido ciertos jaloneos, pero tengo entendido, porque así lo dijo el presidente de México, que han estado en el diálogo y el término que usó es de que van a seguir dialogando. Es decir, no están resueltos los problemas de cómo deben actuar las empresas extranjeras en México en materia de explotación, sobre todo minerales y energéticas. Pero están en buenos términos, según dijo el presidente de México, para continuar dialogando, fue el término, y poder salir adelante en esta relación que ha sido buena, sobre todo con Canadá. Bueno, justamente en esta visita de los líderes de Norteamérica, antes de que llegara el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues fue muy duro en sus afirmaciones en contra de México. Dijo que le iban a hacer entender con mucha claridad al presidente López Obrador que tanto el presidente Biden como él, que Estados Unidos como Canadá, tienen intereses en seguir invirtiendo en México y que no pueden cerrarle la puerta a una empresa estatal, a la CFE, como que sea solamente un monopolio en México, porque nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio hoy, el TEMEC, y obliga al Estado mexicano a cumplir con esas condiciones. Tenemos entendido que con el presidente norteamericano Biden, la relación, el trato con las autoridades mexicanas, con el presidente López Obrador fue excelente, fue de muy buenos términos, porque incluso se vio que el mandatario estadounidense estuvo en muy buen plan, muy solícito hacia México, habló bien de nuestro país, habló de las buenas relaciones, pero con el canadiense pues hubo ese problemilla que se ha suscitado porque algunas empresas de Canadá han venido a México a hacer explotaciones, a hacer trabajos, sobre todo en el asunto de los minerales y de los energéticos. Aquí me llama la atención que hoy, México
como que se ha inconformado, como si no hubiera dado permiso a los canadienses para que llegaran a nuestro país, sus empresas, sus transnacionales, a hacer los negocios que han estado haciendo, sobre todo en el asunto de la minería y de los energéticos. ¿Qué idea tienes tú de eso? Bueno, había empresas extranjeras, bueno, canadienses en este caso en particular, que tenían ya concesiones o, bueno, permisos, ¿no?, para la producción energética y les fueron retirados esos permisos y claro, pues las empresas se inconforman y demandan esta falta pues de respeto a lo que dice el Tratado de Libre Comercio y demandan al Estado mexicano y llegan, se llevan a cabo algunas pláticas y finalmente lo más probable es que nos vayamos a un panel que es en donde se discute y se decide las consecuencias de no respetar lo que dice el tratado y las consecuencias pues es un pago económico millonario. Por lo que hemos visto, yo tengo la impresión de que México sí otorgó el permiso a los empresarios de Canadá, por ejemplo, para que pudiesen venir a México a hacer las explotaciones, bueno, pues con todas las de la ley, dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, las cuotas que tienen que pagar, que son obligatorias de cada país, en fin. Pero algo sucedió, porque últimamente vimos que había cierta inconformidad de México por la llegada de las empresas canadienses. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Que no tenían los permisos correspondientes? ¿O tenían que renovarlos? ¿O por qué hubo ese roce? De tal manera que las autoridades mexicanas prohibieron o intentaron prohibir a los canadienses que continuaran explotando los asuntos mineros. Pero después, según dijo el presidente de México, López Obrador, hubo pláticas con el primer ministro de Canadá, Trudeau, y que quedaron, así dijo, en buenos términos y van a continuar el diálogo. Eso de continuar el diálogo no quiere decir que ya el asunto esté resuelto. Exacto, sí. Quiere decir que está pendiente y que van a seguir hablando sobre lo mismo. Yo me imagino, para precisar, si van a venir empresas de Canadá a México a hacer explotaciones sobre asuntos mineros y energéticos, pues por lo menos que las hagan con todas las de la ley. Yo creo que están con todas las de la ley. Primero hubo una reforma energética, luego está en esta firma, en este acuerdo del TEMEC que se definió nuevamente con el presidente Donald Trump. Y ahora que no pasó en las cámaras en México la reforma energética que pretendía el presidente López Obrador, y estas empresas se quedaron sin permisos, y lo que ha dicho el presidente es que va a recibir a estas empresas para continuar con el diálogo y para a ver si con eso les restituyen los permisos para su explotación o su generación, ¿no? En realidad, la inconformidad vino de las empresas canadienses. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué? ¿El gobierno de mexicano no trata directamente con el gobierno de Canadá estos asuntos? ¿O por qué las empresas canadienses son las que están negociando cómo deben trabajar aquí en nuestro país? En fin, son temas que deben precisarse porque pues a nadie nos gusta que lleguen transnacionales a nuestro país y se dediquen a hacer tal o cual actividad sin los permisos correspondientes. Sí, pero sí tenían los permisos, o sea, legalmente es, y ese es el problema, que el Estado mexicano no lo está respetando. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué cierta inconformidad de México por el desempeño de los canadienses en México? Porque lo que busca el Estado mexicano es que la única empresa que pueda generar servicios de energía sea la CFE. Bueno, pues esta es la razón, como nos lo explica Georgina, y ojalá que pues la relación con Canadá, que siempre ha sido de primera, de muy buen trato
de los diplomáticos mexicanos con los canadienses se mantenga y no sea manchada por ninguna situación como esto de las empresas que llegan a México al desempeño de asuntos mineros y energéticos. Estamos en esos que yo creo que vamos a salir, o el país va a salir bien de esta. Esperemos que así sea, Georgina. Así es, Félix. Bueno, fue un gusto platicar con ustedes. Muy buenas noches y estaremos pendientes para la próxima. Buenas noches. Buenas noches.